En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero darte gracias por este nuevo atardecer, por todos los bienes recibidos que me has permitido y me has concedido hasta este momento, pero también pedirte perdón por aquellos momentos en los cuales he desobedecido, no he sabido atender y acudir a tu llamado, a la enseñanza, a disponerme al prójimo. Te pido, Señor, que envíes tu Santo Espíritu para que me dé la sabiduría, el entendimiento y así poder seguir sembrando la semilla para tu reino. Tú que vives y reinas ahora y siempre por los siglos de los siglos santos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes hoy en este día. Es un gusto en el corazón que nace de mí hacia ustedes el poderles compartir una enseñanza más. Vuelvo a repetir, es un gusto en el corazón el poderles compartir una tarde más, una enseñanza más de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque el tema de hoy, que es ¿Jesús es Dios o no lo es? Para muchos no lo es, lamentablemente no lo es, ¿sí? Eh, Voy a hablar hoy de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesús, Jesús nuestro Señor, que es Dios, ¿sí? Jesús es Dios. Quise yo hacer este video, ¿sí? Quise hacer yo este video por dos razones. Hace unos días vi a unas personas que me comentaron, salió el comentario de decirme que si Jesús no era un extraterrestre de casualidad. Y pues fue algo consternante que me dijeran eso a mí, el decirme que si Jesús era un extraterrestre, ¿sí? Entonces, fue por eso que yo tomé la decisión de mis videos que he subido, no he hablado yo de la persona de Jesús, pero hoy quiero hablarlo con dos situaciones o con dos referencias o que sean dos los motivos por los cuales yo quise hacer el video. Primera, por ese comentario que acabo de hacerles, que lamentablemente, lo digo así tristemente, lamentablemente fue por un hermano católico. Eso es triste para mí, saber que se tenga ese concepto, esa idea errada, equivocada, rotundamente, ¿sí? Aclaro, rotundamente el decir que Jesús es un extraterrestre. Es muy triste y es muy lamentable entre nosotros como católicos, lamentablemente peor, ¿sí? Lamentablemente peor, de una forma, así lo digo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la iglesia que Cristo fundó y no me cabe a mí en la cabeza que alguien como católico me diga o se escuche entre nosotros que si Jesús es un extraterrestre. La verdad, sinceramente, en una crítica constructiva, ahora sí como dicen, eso no tiene perdón de Dios, el llegar a dudar o pensar o creer que Jesús es un extraterrestre. La verdad, eh, no sabes si te da risa, si te da angustia, si te da tristeza. La verdad, cuando me dijo, hay sentimientos encontrados porque me dijeron eso a mí. Y no, con las Sagradas Escrituras voy a dar una argumentación de que Jesús es Dios para aquellos católicos que han llegado a tener esa idea, esa mentalidad vaga, triste, pobre, errada, ¿sí? Muy desagradable, muy triste escucharla para mí. Y lo digo en el sentido que no soy un erudito, no. Pero todos como fieles católicos que estamos en la verdad, en la única y auténtica verdad y en la única fe, ¿cómo es posible que escuchemos eso, que creamos eso? Eso es con un sentido y el otro es de que los testigos de Jehová, lamentablemente estos hermanos que andan pero muy mal hablando en cuestión de la fe, ¿sí? Yo hago una crítica constructiva, yo no soy nadie para juzgar ni condenar a nadie, ¿sí?
Pero también si hay el conocimiento en las Sagradas Escrituras y en la doctrina, hay que dárselos, mostrarles que están en un error, sin tener miedo a afrontar la realidad de hablar con ellos. No, no hay que tener miedo a afrontar y encarar la situación. No es pelear, ¿no? Pero sí es defender la postura y la parte de la fe en nosotros como fieles cristianos católicos. Si es nuestro deber, si es nuestra obligación, o acaso a lo mejor no existe el celo apostólico. Si hay una situación de debate hay que enfrentarla, hay que encararla, pero hay que instruirse, hay que formarse y prepararse, ¿sí? Por esos dos motivos, yo quise hablar de la persona de Jesús. No había hecho un video, vuelvo a repetir, con respecto a la persona de Jesús, no porque Jesús no sea importante, claro, Jesús es Dios. Y eso a mí en lo personal me queda claro. Jesús es Dios. Yo no dudo de su presencia, de su esencia. Yo no lo dudo. Jesús es Dios. No importa si es la primera, segunda, la 10ª persona. Jesús es Dios. Voy a dar lectura aquí en las Sagradas Escrituras, como siempre tiene que ser, que uno tiene que dar siempre la argumentación con las Sagradas Escrituras, como siempre, con la Biblia en la mano. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros hablar así sin ton y son, de viva voz. Eso no, eso son palabras de hombres y eso no tiene un fundamento, una argumentación, no es algo que hasta cierto punto no puede ser verídico. Es importante que nosotros siempre demos una argumentación con las Sagradas Escrituras. Por eso existen las Sagradas Escrituras, ¿sí? Cuando hablemos de nuestro Señor Jesucristo, vuelvo a repetir, hablamos en dos situaciones, en dos posturas. Antes de que Jesús viniera al mundo, pero también cuando Jesús fue encarnado, ¿sí? Voy a empezar aquí con Juan 1.1. ¿Por qué? Porque de aquí en Juan 1.1 sabemos que Jesús ya existía desde un principio, antes de ser encarnado. Cuando hablamos de Jesús, que es parte de la Santísima Trinidad, está dentro de la Santísima Trinidad, claro, la segunda persona. Es un tema complejo, claro, todo lo que se refiere a la Santísima Trinidad o hablar de las tres divinas personas de una manera individual es algo complejo, sí, pero las Sagradas Escrituras nos dan la luz, el entendimiento para poder nosotros poder descifrar quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo y quién es Dios Padre, ¿sí? No hace falta, vuelvo a repetir, ser un gran erudito para poder entender y comprender la personalidad, la persona de Jesús en las Sagradas Escrituras, como Dios, ¿sí? No como un Dios, como dicen los testigos de Jehová en su traducción del Nuevo Mundo, ¿sí? Es una tristeza hablar de los testigos de Jehová con respecto a la doctrina que tienen ellos de Jesús. Hace 80 años ellos lo adoraban como nosotros, como fieles cristianos católicos, o que tendremos que adorar, ¿sí? Ellos hace 80 años sí lo adoraban, sí lo reconocían. Ahora, desgraciadamente, a través de sus revistas Atalaya y Despertar, pues no. Ya llegó Satanás, les destapó la vista, el corazón, el pensamiento, todo. Y ahora estas personas, pues, como se respaldan con sus dos revistas Atalaya y el Despertar, pues no. A la persona de Jesús, que es Dios, lo han subestimado, ¿sí? A decir que es el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel. Entonces esto no es correcto, lamentablemente eso no es correcto. Juan 1.1, voy a dar lectura, porque ellos, aquí donde dice en el principio, en él está, bueno, voy a dar lectura aquí Juan 1.1, para ver dónde está la mala interpretación o qué hay con la traducción del Nuevo Mundo. En el principio era el verbo, ¿sí? El verbo es Jesús, y ahorita vamos a ver por qué. La palabra, y el verbo estaba ante Dios, ¿sí? Jesús ante Dios. Y el verbo era Dios, ¿sí? Aquí está, el verbo era Dios. Aquí en la Biblia de los Testigos de Jehová, y ustedes lo pueden corroborar en la traducción del Nuevo Mundo, para aquellos que no conocen y piensen que todas las Sagradas Escrituras es lo mismo, no, mis hermanos. Ellos usan la traducción del Nuevo Mundo, así como los cristianos evangélicos, que así se llaman, ellos usan Reina Valera, por lo regular versión 1960. Hay 27 versiones hablando de la Reina Valera, pero
tocante a esto de los testigos de Jehová, ellos usan la traducción del Nuevo Mundo. Entonces, aquí donde dice en el versículo 1, verso 1, y el verbo era Dios, ellos ponen Dios con minúscula. Dios con minúscula en las Sagradas Escrituras significa que es un Dios falso, en primera instancia. Y segunda instancia, es quitarle la divinidad o deidad a nuestro Señor Jesucristo. He ahí la importancia, ¿sí? De que no podemos creerle a todas las Sagradas Escrituras de cualquier hermano que se nos presente a mostrarnos cualquier doctrina. Pero hablando ahorita en específico de la doctrina de la persona de Jesús es Dios, ellos tienen eso en su Biblia, ¿sí? Entonces, ya desde un principio, ya Dios, Jesús ya existía, ¿sí? Juan 17:5, para que aquí lo vamos a poder a lo mejor entender o tener algo más claro, ¿sí? Porque a lo mejor no queda claro eso de que el verbo se haya encarnado. A lo mejor no queda claro entre nosotros, ¿sí? Pero aquí en Juan 17:5 creo yo que sí está más claro. Ahora, Padre, dame junto a ti. Ahora, Padre, es Jesús el que le habla al Padre. Ahora, Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo. Palabra de Dios. Aquí es una cita bíblica contundente, creo yo, para saber apartar, para saber diferenciar, ¿sí? Que existen dos personas aquí. ¿Existe el Espíritu Santo? Sí, pero aquí se habla del Hijo y del Padre. Jesús es Dios, ¿sí? Vuelvo a repetir. Ahora, Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo, ¿sí? Aquí está, aquí es claro, ¿sí? Perdón. Hay más de 50 citas, así se los digo en ese sentido literal, hay más de 50 citas o hasta más, hablando en toda la Sagrada Escritura, ¿sí? Haciendo una alusión posiblemente en el Antiguo Testamento, pero también el cumplimiento, también el Nuevo Testamento es el cumplimiento, ¿sí? Jesús es el fundador del Nuevo Testamento, ¿sí? Ya encarnado, claro, sí. ¿Por qué? Porque ¿cómo nace el Nuevo Testamento? Con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es el fundador, ¿sí? Como tema, como persona central. Ahí están en los 4 evangelios. Es el personaje central, ¿sí? Aunque ya sepamos que ya existía, no encarnado, pero ya existía. Juan 3:16, aquí mismo en Juan 3:16, para que veamos, cómo Jesús vino al mundo, ¿sí? Como hombre también. Así amó Dios al mundo, le dio al único, al Hijo único, porque Jesús es unigénito, pero también es primogénito, ¿sí? Tiene esas dos condiciones también, unigénito y primogénito también. Para quien cree en Él, para quien cree en Él. O sea, quien no cree en Él, ¿qué pasa? Vuelvo a repetir. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien cree en Él, no se pierda. Para quien cree en Él, ¿sí? El creer, no basta decir que yo soy salvo por creer. El creer implica hacer su voluntad. Sometemos a ese ser supremo que es nuestro Señor Jesucristo. Sino que tenga vida eterna. Dios nos envió al Hijo, al mundo. Dios nos envió. Dios no envió. Vuelvo a repetir. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar, sino para que se salve el mundo gracias a Él, ¿sí? Porque Jesús significa Salvador, ¿sí? Por eso vuelvo a repetir. Dios no envió al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve al mundo gracias a Él, ¿sí? Aquí está claro Juan 3:16, una cita contundente que a mí en lo personal me llama, o sea, es algo muy fuerte que me estremece,
tanto amó, por amor estamos aquí presentes, por amor, por ese gran amor que Jesús en segunda persona vino a dar por nosotros, vino a dar su vida por amor a nosotros. Colosenses 1:15, libro de Colosenses 1:15. Él es, el cintillo dice, Cristo es el principio de todo. Cristo es el principio, aquí haciendo referencia, alusión, antes de que viniera al mundo, ¿sí? Antes. Por eso dice, Cristo es el principio. Él es la imagen de Dios invisible. Él. ¿Quién? Jesús. Y Él es el primogénito de toda la creación. El primero de toda la creación. ¿Sí? Porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. El universo visible y el invisible. Tronos, gobiernos, autoridades, poderes. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí? Palabra de Dios. Y voy a terminar aquí con Tito 2:13. Carta de Tito, que es también carta paulina. Tito 2:13. ¿Sí? Tito, el libro de Tito 2:13. Ahora nos queda aguardar la feliz esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, que se entregó por nosotros para rescatarnos de todo pecado y purificar a un pueblo que fuese suyo, dedicado a toda obra buena. Palabra de Dios. ¿Sí? Si habláramos de nuestro Señor Jesucristo, como de cualquier tema tocante a la fe, nunca acabaríamos de saborear estos sagrados misterios. ¿Sí? Yo se los digo en realidad de una manera muy personal. Es importante hacer vida las palabras de las Sagradas Escrituras, que no es más que nuestro Señor Jesucristo, el que nos habla a través de las Sagradas Escrituras, el que nos habla a través del hermano, el que nos habla a través del enfermo, del necesitado. ¿Sí? Ese mismo Jesús que ha dado la vida por nosotros y que la sigue dando, y que lo seguimos crucificando y clavando en la cruz con nuestra forma de ser, de pensar y de actuar, que va en contra del Evangelio. ¿Sí? Yo quise compartir esta enseñanza, hablar de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo y que es Dios, y que nosotros como católicos debemos de darle gracias a Dios, principalmente nosotros, que estamos por arriba de aquellos sectarios, de aquellos grupos que han rechazado, que han negado que Jesús se quedó en la Sagrada Eucaristía, que Jesús está en el sacerdote, que Jesús está en el sacerdote cuando administra los santos óleos, que Jesús santifica, ¿sí? Santifica la unión matrimonial. Por eso hay que ponerlo las pilas, hay que conocer, hay que defender nuestra fe, ¿sí? Y más tocante a Dios nuestro Señor. Jesús es Dios, Jesús es Dios, y no me cansaré de repetírselo y decírselo para que nosotros como católicos nos sigamos reforzando y que nunca llegue la duda a nosotros de que Jesús es Dios. Quítense de la mente eso de pensar de que Jesús es un extraterrestre. No, hermanos, eso no existe, eso no existe. Y si existió, no tiene nada que ver, absolutamente nada con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Como referencia, hay que leer Génesis capítulo 1,
para que veamos la creación del mundo, ¿sí? Para que no digan que lo que yo digo son engaños, mentiras, cualquier situación. No. Ahí está Génesis 1:1, ¿sí? En Génesis 1:14 como referencia nada más, fueron creados los días de la semana, en un solo día. Ahí veamos, echemos un vistazo y leamos el libro del Génesis para ver si ahí se habla de extraterrestres, ¿sí? No hay que ser, vuelvo a repetir, faltos de conocimiento, apáticos a las Sagradas Escrituras, ¿sí? Nosotros, como vuelvo a repetir, debemos de sentirnos contentos, orgullosos de vivir en la única fe que marca Efesios 4:5, una sola fe, un solo bautismo y un solo Señor. Nosotros debemos sentirnos contentos y orgullosos, aunque a su vez tengamos un compromiso mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos la revelación nosotros, ¿sí? Tenemos el plan salvífico nosotros como fieles cristianos católicos y como tal, como bautizados, tenemos ese compromiso de vivir conforme las Sagradas Escrituras nos muestran que tenemos que vivir como verdaderos cristianos, ¿sí? Espero que esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, haya sido de tu interés, lo más importante que tenemos, y es triste que no sea de nuestro interés. Que sigamos conociendo la fe, profundizar, ¿sí? Profundizar, pero también compartir entre nosotros como católicos, pero también, si tenemos ahí a los testigos de Jehová, hacerles ver que recapaciten y que eso de que digan que Jesús es el arcángel Gabriel es incorrecto. No hay sustento bíblico, mis hermanos testigos de Jehová. No hay sustento bíblico para que ustedes digan esas aberraciones, esas herejías, esas tonterías y echar fuera a nuestro Señor Jesucristo del plan de salvación. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos hoy en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.